La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del restaurante más exclusivo de Madrid cuando Valeria Ortega levantó lentamente la copa de vino y observó, al otro lado del salón, al hombre que había destruido su vida. Adrián Velasco reía. Reía como si nunca hubiera abandonado a una mujer embarazada en mitad de la noche. Como si jamás le hubiera dicho, con absoluta frialdad, que el hijo que ella esperaba era un error. Como si no hubiera desaparecido al día siguiente con otra mujer más joven, dejando tras de sí un apartamento vacío, cuentas bloqueadas y una deuda emocional imposible de pagar. Pero aquella noche, Adrián no sabía que el destino acababa de sentarse frente a él. Y tampoco sabía que el hombre que acompañaba a Valeria era su peor enemigo. El multimillonario Alejandro Monteverde. El empresario más poderoso del país. El hombre al que Adrián llevaba 10 años intentando derrotar. Valeria sostuvo la mirada de Adrián apenas unos segundos antes de desviar la vista con elegancia. No quería regalarle el placer de verla afectada. Ya no. Porque la mujer que él había abandonado meses atrás estaba muerta. La nueva Valeria había aprendido a sobrevivir entre cenizas. Y lo más peligroso de todo era que había dejado de tener miedo. ¿Lo conoces?, preguntó Alejandro con voz tranquila, mientras cortaba un trozo de carne sin siquiera mirar hacia Adrián. Valeria sintió un escalofrío. Alejandro siempre notaba todo. Sí, respondió ella con una serenidad ensayada. Digamos que tuvimos un pasado. Los labios de Alejandro se curvaron apenas. Interesante. Desde otra mesa, Adrián seguía observándolos. La sorpresa en sus ojos era evidente. No podía entender qué hacía Valeria junto al hombre más rico e influyente de España. Y menos aún, ¿por qué parecía tan feliz? Lo que Adrián ignoraba era que aquella cena no había sido casualidad. Alejandro Monteverde llevaba meses investigándolo. Sabía perfectamente quién era Valeria. Sabía cómo la habían humillado. Sabía que Adrián había utilizado información confidencial para destruir pequeñas empresas y escalar posiciones en el mundo financiero. Y también sabía algo que nadie más conocía. Adrián Velasco estaba a punto de perderlo todo. Te está mirando demasiado, murmuró Alejandro mientras bebía vino. ¿Estás sorprendido? Los hombres como él siempre se sorprenden cuando una mujer sobrevive sin ellos. Valeria sintió algo extraño al escucharlo. Porque Alejandro no hablaba como los demás hombres poderosos que había conocido. No intentaba impresionarla. No fingía sensibilidad. No necesitaba demostrar nada. Su seguridad era silenciosa. Y quizá por eso resultaba tan peligrosa. La cena continuó entre conversaciones suaves, música de piano y miradas furtivas desde la mesa de Adrián. Pero todo cambió cuando él finalmente se acercó. Vaya, dijo con una sonrisa tensa. Qué pequeño es el mundo. Valeria levantó la vista lentamente. Por dentro, el corazón le latía con violencia. Pero no iba a permitir que él lo notara. Nunca más. Hola, Adrián. Alejandro permaneció sentado, observándolo con una calma intimidante. Los dos hombres se odiaban desde hacía años. Competían en negocios, contratos y poder. Sin embargo, aquella noche había algo distinto en los ojos de Adrián. Celos. Celos auténticos. Porque Valeria lucía más hermosa que nunca. El embarazo apenas comenzaba a notarse bajo el elegante vestido negro, y aún así irradiaba una fuerza que antes no tenía. Ya no era la mujer ingenua que lloraba esperándolo hasta la madrugada. Ahora había fuego en su mirada. No sabía que conocías a Monteverde, dijo Adrián intentando mantener el control. Alejandro finalmente habló. Hay muchas cosas que no sabes. El silencio se volvió incómodo. Adrián tragó saliva. Por primera vez desde que se acercó, parecía inseguro. Valeria disfrutó secretamente aquella sensación. Durante meses había imaginado el momento en que él comprendiera lo que perdió. Y ese instante estaba ocurriendo frente a sus ojos. Me alegra verte bien, mintió Adrián. A mí me alegra haber sobrevivido. La frase cayó como una cuchilla. Alejandro sonrió apenas mientras Adrián endurecía la mandíbula. Escucha, Valeria, yo sé que las cosas terminaron mal, pero... ¿Mal? Ella soltó una pequeña risa incrédula.
Me dejaste embarazada y desapareciste. Varias personas alrededor comenzaron a mirar discretamente. Adrián bajó la voz. No hagas una escena. La escena la hiciste tú cuando huiste como un cobarde. Los ojos de Alejandro brillaron con satisfacción silenciosa. Adrián intentó recuperar compostura. No era el momento adecuado para ser padre. Valeria lo observó unos segundos. Después sonrió con una frialdad devastadora. Tranquilo. Mi hijo tendrá un verdadero hombre como ejemplo. Aquellas palabras golpearon a Adrián peor que cualquier insulto. Su mirada pasó lentamente de Valeria hacia Alejandro. Y entonces ocurrió. Por primera vez, el gran Adrián Velasco entendió que había sido reemplazado. No por cualquiera, sino por el único hombre al que jamás había logrado vencer. Será mejor que vuelvas a tu mesa, dijo Alejandro finalmente. Antes de que olvides que este restaurante también es mío. El rostro de Adrián palideció. Sin responder, dio media vuelta y regresó a su lugar. Pero antes de sentarse, lanzó una última mirada hacia Valeria. Una mirada llena de rabia. Y miedo. Porque acababa de comprender algo aterrador. La mujer que abandonó estaba entrando al mundo más poderoso de España. Y esta vez, él no tenía control sobre ella. Valeria permaneció inmóvil unos segundos, intentando controlar la tormenta de emociones dentro de su pecho. Alejandro dejó la copa sobre la mesa y la observó con atención. ¿Estás bien? Ella respiró hondo. No lo sé. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. Eso significa que sí estás empezando a sanar. Aquella frase le dolió más de lo esperado. Porque era verdad. Durante meses había sobrevivido únicamente por orgullo y por el bebé que crecía dentro de ella. No había espacio para sanar. Solo para resistir. Hasta que Alejandro apareció. Y todo se volvió peligrosamente distinto. Él no intentaba rescatarla. La trataba como si ya fuera fuerte. Como si siempre lo hubiera sido. Esa noche, al salir del restaurante, la lluvia seguía cayendo sobre Madrid. Alejandro abrió la puerta del automóvil y Valeria subió lentamente. Desde la ventana vio a Adrián dentro del restaurante, observándolos aún. Pero ahora la expresión en el rostro de su ex ya no era arrogancia. Era desesperación. Y aquello apenas era el comienzo. El automóvil avanzó entre las calles iluminadas de Madrid mientras el sonido de la lluvia envolvía el silencio entre ellos. Valeria observaba las gotas deslizarse por la ventana, intentando ignorar la confusión que Alejandro provocaba en ella. No entendía por qué aquel hombre le transmitía tanta calma. Y eso la asustaba. Porque después de Adrián, había jurado no volver a confiar en nadie. No deberías haber hecho eso, murmuró finalmente. Alejandro, sentado a su lado, giró apenas el rostro. ¿Qué cosa? Humillarlo delante de todos. Una ligera sonrisa apareció en los labios de Alejandro. No lo humillé. Solo le recordé quién eres ahora. Valeria bajó la mirada hacia sus manos. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. Durante meses solo escuchó críticas, lástima o silencios incómodos. Incluso su propia familia había insinuado que quizá Adrián la abandonó porque la relación se volvió demasiado complicada. Como si ella hubiera tenido la culpa. Como si quedarse embarazada sola fuera un crimen. No tienes obligación de ayudarme, dijo en voz baja. Alejandro permaneció callado unos segundos antes de responder. Tal vez no lo hago por obligación. El corazón de Valeria dio un vuelco. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro vibró. Él miró la pantalla y su expresión cambió ligeramente. ¿Seria? ¿Fría? ¿Peligrosa? Contestó de inmediato. Al. Valeria observó cómo los ojos de Alejandro se endurecían poco a poco mientras escuchaba. ¿Estás seguro? Preguntó con voz seca. Silencio. Después colgó lentamente. ¿Qué pasó? Preguntó ella. Alejandro guardó el móvil. Adrián acaba de mover dinero fuera del país. Valeria frunció el ceño. ¿Dinero? Mucho dinero.
El automóvil se detuvo frente a un enorme edificio moderno cubierto de cristal oscuro. La residencia de Alejandro Monteverde parecía más una fortaleza que una casa. Dos hombres de seguridad abrieron la entrada principal mientras Alejandro descendía primero y luego le ofrecía la mano a Valeria. Ella dudó apenas un instante antes de aceptarla. El contacto le provocó un escalofrío inesperado. Dentro de la mansión, el ambiente era cálido, elegante y silencioso. Nada parecía fuera de lugar. Cada detalle transmitía control absoluto. Valeria caminó lentamente observando los enormes cuadros, las luces tenues y la vista impresionante de la ciudad desde los ventanales. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Alejandro mientras se quitaba el abrigo. «Es más seguro». Ella se tensó. «¿Seguro? ¿Por qué dices eso?» Alejandro la miró fijamente. «Porque Adrián está entrando en pánico». Esas palabras hicieron que el aire se volviera pesado. «No entiendo». Alejandro caminó hacia el bar de cristal y sirvió un poco de whisky. «Tu ex no solo es un imbécil emocional. También está involucrado en negocios muy sucios». Valeria sintió frío. «¿Qué clase de negocios?» «Fraude financiero. Empresas fantasmas. Lavado de dinero». Ella retrocedió un paso. «Eso es imposible». «No. Lo imposible sería que alguien como Adrián consiguiera tanto poder siendo honesto». Valeria intentó procesar todo. Recordó las llamadas misteriosas a medianoche. Los viajes repentinos. Las discusiones cuando ella hacía preguntas. Las veces que Adrián desaparecía durante días enteros y regresaba nervioso. De pronto, todo cobraba sentido. «¿Y por qué me estás contando esto?» Alejandro bebió un sorbo antes de responder. «Porque probablemente tú también estás en peligro». El pulso de Valeria se aceleró. «¿Qué?» Cuando un hombre como Adrián siente que pierde el control, se vuelve impredecible. Ella negó con la cabeza. «No. Adrián jamás me haría daño». Pero incluso mientras lo decía, recordó la frialdad en los ojos de su ex cuando la abandonó. Recordó aquella noche. La lluvia. La maleta en la puerta. Y su voz diciendo: «No puedo arruinar mi vida por un embarazo». Los ojos de Valeria comenzaron a llenarse de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa y se acercó lentamente. «Mírame». Ella levantó la vista. «No vuelvas a defender a alguien que te destruyó». La intensidad de su voz la dejó sin aliento. Por un momento, el silencio entre ambos se volvió demasiado íntimo. Demasiado peligroso. Alejandro levantó una mano lentamente y apartó un mechón húmedo del rostro de Valeria. El simple roce hizo que ella olvidara respirar. Había deseo en sus ojos. Pero también algo mucho peor. Cuidado. Y eso era lo que más miedo le daba. Porque nadie la había cuidado desde hacía mucho tiempo. «Deberías descansar», murmuró él finalmente, alejándose apenas. Una empleada la acompañó hasta una habitación enorme con paredes color marfil y una vista impresionante de Madrid iluminada bajo la tormenta. Pero Valeria no logró dormir. Pasó horas sentada junto a la ventana pensando en todo lo ocurrido. En Adrián. En Alejandro. En el bebé. Y sobre todo, en la forma en que Alejandro la miraba. Como si viera algo valioso en ella. Algo que ella misma había dejado de ver. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó voces abajo. Masculinas. Tensas. Valeria salió lentamente de la habitación y caminó descalza por el pasillo hasta acercarse a la escalera principal. Desde arriba pudo ver a Alejandro hablando con uno de sus hombres de seguridad. «Entró al edificio hace 10 minutos», decía el guardia. El cuerpo de Valeria se congeló. «¿Dónde está ahora?», preguntó Alejandro con voz helada. «En el estacionamiento subterráneo». Alejandro giró inmediatamente hacia la escalera. Y entonces la vio allí arriba. Sus miradas se encontraron. «Vuelve a tu habitación ahora mismo», ordenó él. Pero ya era tarde. Porque en ese mismo instante se escuchó un fuerte golpe metálico proveniente del piso inferior. Después otro. Y otro más.
Como si alguien estuviera destruyendo algo. Valeria sintió el terror subir por su pecho. Alejandro. Los ojos de él se oscurecieron. Es Adrián. El sonido de otro golpe estremeció toda la mansión. Valeria bajó un escalón instintivamente, pero Alejandro subió de inmediato hacia ella y la sujetó por los brazos. Escúchame con atención, dijo con una calma peligrosa. Vas a volver a la habitación y vas a cerrar la puerta. No quiero esconderme. Esta vez no se trata de orgullo. Abajo, los guardias comenzaron a moverse rápidamente. Se escuchaban pasos acelerados, órdenes secas y el ruido metálico de algo cayendo al suelo. Valeria jamás había visto a Alejandro perder el control. Pero ahora podía sentir la tensión en su cuerpo. Eso significaba que la situación era realmente grave. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó ella con la voz quebrada. Alejandro sostuvo su mirada unos segundos. Vino por ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Y entonces escuchó la voz de Adrián resonando desde el piso inferior. Valeria. Ella dejó de respirar. La rabia y la desesperación en aquel grito eran irreconocibles. No era el Adrián elegante y calculador que todos conocían. Era otra versión. Más oscura. Más peligrosa. Sé que estás aquí. Gritó nuevamente. Alejandro cerró los ojos apenas un instante, como si estuviera conteniendo algo violento dentro de sí. Después miró a Valeria. Hazme caso por una vez. Ella asintió lentamente. Pero antes de moverse, Adrián apareció al final del enorme salón principal. Empapado por la lluvia. Con los ojos fuera de control. Y sangre en el labio inferior. Los guardias intentaron detenerlo, pero él los apartó bruscamente. Su mirada se clavó directamente en Valeria. Como una obsesión. Como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Así que era verdad, dijo respirando agitadamente. Estás viviendo aquí. Alejandro descendió lentamente las escaleras colocándose frente a Valeria. Protegiéndola. El gesto hizo que algo enfermizo cruzara el rostro de Adrián. Celos. Humillación. Odio. ¿Qué demonios haces en mi casa?, preguntó Alejandro con voz mortalmente tranquila. Adrián soltó una risa amarga. ¿Tu casa? Siempre te gustó comprar todo, ¿no? Empresas, jueces, personas. Y a ti siempre te gustó destruir lo que no merecías. El ambiente se volvió insoportable. Valeria podía sentir el odio entre ambos hombres como si fuera fuego. Adrián dio un paso adelante. Quiero hablar con ella. No, respondió Alejandro inmediatamente. Esto no te concierne. Desde que la abandonaste embarazada, me concierne bastante. La mandíbula de Adrián se tensó. Valeria vio algo quebrarse dentro de él. Quizá orgullo. Quizá miedo. Valeria, dijo esta vez mirándola directamente. Necesitamos hablar solos. Ella bajó lentamente las escaleras antes de que Alejandro pudiera detenerla. No tenemos nada que hablar. Sí lo tenemos. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo huiste? ¿Sobre cómo desapareciste cuando más te necesitaba? Adrián respiró hondo, intentando controlarse. Pero su mirada seguía perdida. Obsesiva. Cometí errores. Valeria soltó una risa incrédula. ¿Errores? Dejaste que enfrentara sola el peor momento de mi vida. No sabía qué hacer. Mentira. Si lo sabías. Simplemente no te importó. Cada palabra parecía destruirlo más. Y aún así, él seguía mirándola como si estuviera perdiendo algo invaluable frente a sus ojos. Porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Te amo, Valeria. El silencio cayó brutalmente sobre la sala. Incluso los guardias permanecieron inmóviles. Pero Valeria no sintió nada al escuchar aquellas palabras. Nada. Tal vez porque el amor tiene un límite. Y Adrián lo había roto hacía mucho tiempo. No, susurró ella. Tú solo amas tener control sobre las personas. Él negó inmediatamente. Eso no es cierto.
Entonces dime algo, Adrián. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas contenidas. ¿Dónde estabas cuando vomitaba sola todas las noches? ¿Dónde estabas cuando tuve miedo de perder al bebé? ¿Dónde estabas cuando no podía pagar el alquiler? Adrián apartó la mirada. Y ese pequeño gesto confirmó toda la verdad. Valeria sintió una extraña calma dentro de sí. Porque finalmente entendió algo. Ya no esperaba nada de él. Absolutamente nada. Se acabó, dijo ella. Adrián volvió a mirarla rápidamente. No digas eso. Se acabó el dolor. Se acabó esperarte. Se acabó justificarte. Valeria. Y se acabó tu acceso a mi vida. Aquellas palabras parecieron golpearlo físicamente. Por primera vez, Adrián parecía verdaderamente desesperado. Él te está manipulando, dijo señalando a Alejandro. No sabes quién es realmente. Alejandro sonrió apenas. Curioso escuchar eso de ti. Adrián lo ignoró. Sus ojos seguían clavados en Valeria. Alejandro Monteverde no ayuda a nadie gratis. Todo esto es un juego para él. Basta, dijo Alejandro con frialdad. Pero Adrián continuó. ¿Crees que te ama? Él solo quiere destruirme. Tú eres parte de su venganza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria sintió el corazón acelerarse. Lentamente giró hacia Alejandro. Y por primera vez desde que lo conoció, vio silencio en sus ojos. Un silencio demasiado incómodo. Demasiado revelador. ¿Es verdad? Preguntó ella suavemente. Alejandro no respondió de inmediato. Ese segundo bastó para destrozarla. Porque el silencio también puede ser una confesión. Valeria retrocedió un paso. Luego otro. Sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a romperse nuevamente. Valeria, murmuró Alejandro acercándose. No me toques. Su voz salió temblando. Herie. Alejandro se detuvo inmediatamente. Ella podía soportar el abandono. Podía soportar el odio. Pero no otra mentira. Nunca más. Dime la verdad, susurró ella. ¿Todo esto empezó por él? Alejandro sostuvo su mirada intensamente. Y finalmente respondió. Al principio, sí. Las lágrimas llenaron los ojos de Valeria. Adrián soltó una pequeña risa amarga, casi victoriosa. Pero Alejandro continuó hablando sin apartar la vista de ella. Pero eso cambió. Valeria sintió el pecho arder. Porque una parte de ella quería creerle. Y eso era exactamente lo que más miedo le daba. Entonces, de repente, uno de los hombres de seguridad entró apresuradamente al salón. Su rostro estaba pálido. Señor Monteverde, tenemos un problema. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué ocurre? El guardia tragó saliva antes de responder. La policía acaba de llegar con una orden de arresto. Y no venían por Adrián. El silencio explotó dentro de la mansión. Valeria sintió como el aire desaparecía de sus pulmones mientras observaba el rostro de Alejandro endurecerse lentamente. Adrián sonrió. No una sonrisa normal. Era la sonrisa venenosa de alguien que acababa de recuperar el control. Parece que el héroe de Madrid tiene problemas, murmuró. Los guardias se tensaron inmediatamente, esperando órdenes. Pero Alejandro permaneció inmóvil, sereno, casi frío. Demasiado frío. ¿Quién firmó la orden? Preguntó. La Fiscalía Financiera, respondió el hombre de seguridad. Vienen acompañados de agentes federales. Valeria miró a Alejandro intentando entender qué estaba pasando. ¿De qué hablan? ¿Por qué quieren arrestarte? Adrián soltó una carcajada baja. Porque tu multimillonario perfecto no es tan limpio como crees. Cállate, gruñó Alejandro sin siquiera mirarlo. Pero Adrián ya había recuperado confianza. Se acercó lentamente. No le has contado, ¿verdad? Dijo con crueldad. No le has dicho cómo construiste tu imperio. Valeria observó a Alejandro esperando una respuesta inmediata. Una negación. Cualquier cosa.
Pero él seguía en silencio. Y eso comenzó a aterrarla. Las enormes puertas de la mansión se abrieron de golpe. Varios agentes entraron junto a dos hombres vestidos de traje oscuro. El ambiente cambió por completo. ¿Oficial? Peligroso. Irreversible. ¿Alejandro Monteverde? Preguntó uno de ellos. Alejandro descendió el último escalón con elegancia absoluta. Aquí estoy. Tiene que acompañarnos para responder algunas preguntas relacionadas con fraude corporativo y manipulación bancaria. Valeria sintió el corazón acelerarse violentamente. Fraude. Manipulación. Las mismas palabras que Alejandro había usado para describir a Adrián. Aquello no tenía sentido. Esto es absurdo, dijo ella inmediatamente. Debe haber un error. Los agentes evitaron mirarla. Adrián observaba la escena disfrutando cada segundo. «Qué decepción, Valeria», dijo suavemente. «Cambiaste un monstruo por otro». Alejandro giró lentamente hacia él. Y la expresión en sus ojos fue tan oscura que incluso Adrián dejó de sonreír. «Ten cuidado», murmuró Alejandro. «Porque cuando todo esto termine, voy a destruirte». El agente dio un paso adelante. «Señor Monteverde, necesito que coopere». Alejandro respiró hondo. Después ocurrió algo inesperado. Se giró hacia Valeria. Y toda la dureza de su rostro desapareció apenas la miró. «Escúchame bien», dijo acercándose lentamente. «No hice daño a personas inocentes». «¿Nunca?» Ella tragó saliva. Quería creerle. Dios, quería hacerlo. Pero después de Adrián, la confianza se había convertido en algo imposible. «Entonces dime qué está pasando», susurró. Alejandro sostuvo su mirada unos segundos. «Esto es una guerra». «¿Con quién?» Sus ojos se desplazaron lentamente hacia Adrián. Y Valeria entendió. Todo. La rivalidad. El odio. La obsesión. Aquello nunca fue solo negocios. Era una batalla personal. Y ella había quedado atrapada en medio. Los agentes finalmente rodearon a Alejandro. Pero él seguía mirando únicamente a Valeria. «No importa lo que escuches esta noche», dijo con voz firme. «Quiero que recuerdes algo». Ella sintió lágrimas acumulándose nuevamente. «¿Qué cosa?» «Nunca mentí sobre lo que siento por ti». El corazón de Valeria se estremeció. Porque había verdad en sus ojos. Una verdad brutal. ¿Peligrosa? Antes de que pudiera responder, los agentes comenzaron a llevarse a Alejandro hacia la salida. Y entonces Adrián aprovechó el momento. Se acercó a Valeria lentamente. Demasiado cerca. «Ven conmigo», murmuró. Todo esto terminó. Ella retrocedió inmediatamente. «No vuelvas a tocarme». Pero Adrián no parecía dispuesto a rendirse. «Míralo bien, Valeria. Ese hombre va a caer. Cuando los periódicos publiquen todo mañana, no quedará nada de él». «No te creo». Eso hizo que Adrián frunciera el ceño. «¿Qué?» «No te creo», repitió ella más fuerte. «Porque te conozco. Y sé cómo destruyes a las personas cuando las odias». Los ojos de Adrián se endurecieron. «Estás confundida». «No. Por primera vez estoy viendo todo claramente». Él intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Valeria con la voz rota. «Que todavía intentas manipularme incluso después de todo. Yo vine por ti». «No. Viniste porque él me eligió». Aquellas palabras golpearon directamente el ego de Adrián. Y Valeria lo vio. Vio la furia crecer detrás de sus ojos. La misma furia que Alejandro había advertido. Por un instante, Adrián pareció alguien completamente desconocido. Oscuro. Inestable. No deberías decir cosas de las que puedas arrepentirte. El miedo recorrió el cuerpo de Valeria. No por ella. Por el bebé. Inconscientemente colocó una mano sobre su vientre. Y Adrián lo notó. Su expresión cambió apenas un segundo.
¿Conflicto? Culpa. Pero desapareció rápido. Todavía podemos arreglar esto, dijo más suavemente. Podemos ser una familia. Valeria sintió náuseas al escucharlo. Una familia no abandona. Adrián cerró los ojos con frustración. Ya te dije que cometí un error. Y yo ya no quiero vivir dentro de tus errores. El grito resonó por toda la sala. Los agentes seguían afuera junto a Alejandro. La lluvia golpeaba violentamente los ventanales. Y en medio de aquel caos, Valeria finalmente comprendió algo importante. Ya no amaba a Adrián. Ni siquiera un poco. Lo que sentía ahora era otra cosa. Decepción. Rabia. Y lástima. Porque un hombre capaz de destruir a la mujer que decía amar, terminaba destruyéndose a sí mismo. Adrián respiró agitadamente antes de hablar otra vez. Si sales de esta casa, no podrás volver atrás. Ella lo observó fijamente. Ya salí de tu vida hace mucho tiempo. Y caminó hacia la puerta. Pero antes de cruzarla, escuchó algo inesperado detrás de ella. Un pequeño aplauso lento. Valeria giró confundida. Un hombre acababa de entrar acompañado de varios guardaespaldas. Elegante. Mayor. Sonrisa fría. Y ojos idénticos a los de Alejandro. Adrián palideció inmediatamente. Mientras que los agentes parecieron tensarse aún más. El desconocido observó la escena con absoluta tranquilidad antes de hablar. ¡Qué interesante noche! Valeria sintió un escalofrío. Porque incluso Alejandro parecía incómodo al verlo. Y eso era algo verdaderamente aterrador. El hombre avanzó lentamente apoyándose en un bastón de plata. Después sonrió mirando directamente a Valeria. Así que tú eres la mujer por la que mi hijo está dispuesto a perder el imperio. El corazón de Valeria golpeó con fuerza dentro de su pecho mientras el hombre avanzaba lentamente por el salón. Cada paso suyo parecía imponer autoridad absoluta. Incluso los agentes federales bajaron ligeramente la mirada al reconocerlo. Tomás Monteverde. El fundador del Imperio Monteverde. El hombre más temido del mundo financiero español. Y el padre de Alejandro. La tensión dentro de la mansión se volvió insoportable. Tomás observó primero a Adrián, luego a los agentes y finalmente a su hijo esposado bajo la lluvia frente a la entrada principal. Después soltó una pequeña sonrisa. ¡Qué espectáculo tan decepcionante! Alejandro sostuvo su mirada con frialdad. No deberías estar aquí. Y perderme el momento en que intentan destruir a mi hijo, imposible. Valeria sintió un escalofrío. Había algo oscuro en aquella familia. Algo enorme. Algo que apenas comenzaba a entender. Tomás se acercó lentamente a ella. Mi hijo ha cometido muchos errores en su vida, dijo con voz tranquila. Pero jamás lo vi mirar a una mujer como te mira a ti. Valeria no supo qué responder. Porque incluso después de todas las dudas, todavía podía sentir el peso de los ojos de Alejandro sobre ella. Como si en medio del caos, ella siguiera siendo lo único importante. Tomás giró entonces hacia los agentes. Quítenle las esposas. El fiscal dio un paso adelante. Señor Monteverde, esto es una investigación oficial. Tomás sonrió apenas. Entonces será mejor que revise el archivo que recibió hace exactamente 4 minutos. El hombre frunció el ceño y sacó rápidamente su teléfono. Los demás agentes comenzaron a revisar mensajes al mismo tiempo. Y uno por uno. Sus rostros cambiaron. Confusión. Sorpresa. Pánico. El fiscal levantó lentamente la mirada hacia Adrián. ¿Qué significa esto? Por primera vez desde que llegó, Adrián perdió completamente el color del rostro. ¿Qué ocurre?, preguntó con nerviosismo. El fiscal respiró hondo. Las cuentas bancarias falsas, las transferencias ilegales, todo apunta hacia usted. El silencio explotó dentro de la mansión. Valeria sintió el mundo detenerse. Adrián comenzó a negar inmediatamente. No. Eso es imposible. Él me tendió una trampa. Alejandro finalmente habló. No, Adrián. Tú solo cavaste demasiado profundo.
Los agentes comenzaron a rodear ahora a Adrián. Y el hombre que alguna vez se creyó invencible empezó a derrumbarse frente a todos. Valeria, escúchame. Todo esto es mentira. Pero ella ya no veía al hombre que amó. Solo veía ambición vacía. Egoísmo. Oscuridad. Adrián intentó acercarse a ella, pero dos agentes lo detuvieron. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Adrián perdió el control completamente. Todo esto es tu culpa. Gritó mirando a Valeria. Si no hubieras aparecido con él. La furia deformó su rostro. Y en ese instante, Valeria comprendió una verdad aterradora. Adrián nunca la había amado de verdad. La había poseído. Controlado. Utilizado. Pero amor. Jamás. Las lágrimas llenaron sus ojos, aunque esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Porque finalmente dejaba de cargar una culpa que nunca le perteneció. Los agentes se llevaron a Adrián mientras seguía gritando desesperadamente el nombre de Valeria. Hasta que la puerta se cerró. Y el silencio cayó sobre la mansión. Uno pesado. Emocional. Definitivo. La lluvia seguía golpeando los ventanales mientras Alejandro permanecía inmóvil observándola. Ya no había máscaras. Ni estrategias. Ni guerras empresariales. Solo dos personas heridas mirándose en medio de las ruinas. Valeria respiró profundamente antes de acercarse lentamente a él. ¿Por qué no me dijiste toda la verdad desde el principio? Alejandro bajó la mirada apenas un segundo. Algo rarísimo en él. Porque al principio sí quería destruirlo usando todo lo que amaba. Aquella honestidad dolió. Pero él continuó. Y entonces te conocí realmente. Los ojos de Valeria comenzaron a llenarse otra vez de lágrimas. Alejandro. Me enamoré de ti cuando todavía intentaba convencerme de que solo eras parte de un plan. Su voz ya no sonaba poderosa. Sonaba humana. Real. Y eso la rompió por completo. Porque durante meses creyó que nadie volvería a verla como algo valioso. Hasta que llegó aquel hombre imposible. Aquel hombre peligroso. Aquel hombre que, aun pudiendo controlar el mundo entero, temblaba frente a ella. Tomás Monteverde observó la escena en silencio antes de sonreír levemente y alejarse junto al resto de los agentes. Los dejó solos. Completamente solos. Madrid brillaba detrás de los ventanales como un océano de luces bajo la tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió paz. No porque los problemas hubieran desaparecido. No porque el dolor hubiera terminado. Sino porque finalmente entendió algo importante. La vida no destruye a ciertas personas. Las transforma. Ella había sido abandonada. Humillada. Rod. Había llorado sola en noches interminables creyendo que jamás volvería a levantarse. Pero el sufrimiento no la convirtió en alguien débil. La convirtió en alguien imposible de destruir. Alejandro se acercó lentamente. Con cuidado. Como si todavía temiera perderla. No voy a pedirte que confíes en mí de inmediato, dijo suavemente. Solo quiero una oportunidad para demostrarte quién soy realmente. Valeria lo observó durante largos segundos. Después tomó lentamente la mano de Alejandro, y la colocó sobre su vientre. El bebé se movió apenas. Un instante pequeño. Pero suficiente para cambiarlo todo. Alejandro cerró los ojos, completamente vencido por la emoción. Y Valeria sonrió entre lágrimas. Porque en aquel momento entendió algo que jamás olvidaría. El hombre que la abandonó le enseñó cuánto podía doler el amor. Pero el hombre que apareció después le enseñó cuánto podía salvarla. Afuera, la tormenta comenzó finalmente a desaparecer sobre Madrid. Y mientras las primeras luces del amanecer iluminaban la ciudad, Valeria dejó atrás para siempre a la mujer rota que una vez suplicó amor a quien no sabía amar. Porque ahora ya no era la víctima de la historia. Ahora era la mujer que sobrevivió. La mujer que renació. Y la mujer que terminó convirtiéndose en el único tesoro que ni el dinero, ni el poder, ni la venganza pudieron comprar jamás.